Hola, soy Kansun Il de la iglesia Hangmun en Chuncheon. Como amaba el alcohol y las personas, estuve al borde de perder a mi familia. Quisiera compartirles cómo mi familia fue restaurada luego de encontrarme con Jesús resucitado. Actualmente trabajo en Gangneung, pero nací en la costa de Gangwon-do, a orillas del río Yemi. Nací como el cuarto de 6 hermanos, en una zona rural rodeada de montañas. Mi padre falleció cuando tenía 9 años y mi mamá tuvo que criar a mis hermanos con mucho esfuerzo. Como la situación económica era muy difícil, mis hermanos mayores tuvieron que trabajar luego de terminar la escuela primaria. Afortunadamente, pude finalizar la secundaria, pero no pude ni soñar con la universidad porque tenía que trabajar. Al finalizar los estudios secundarios, tuve que trabajar talando árboles en las montañas, porque no había muchos puestos de trabajo en donde yo vivía. Como la tala de árboles era un trabajo peligroso y agotador, finalizaba mi día calmando el nerviosismo con el alcohol. En esta zona era muy usual el beber alcohol, a tal punto que cuando había sed se bebía como si fuese agua. Como aprendí a beber el alcohol de esta manera, casi todos los días ingería una gran cantidad de alcohol. En las cenas, bebía 3 botellas de vodka coreano llamado soju. Esto era demasiada cantidad. Las personas se preocupaban al verme y me preguntaban por qué bebía tanto. Y yo siempre respondía entre risas diciendo que debía beber hasta la porción que no pudieron beber mi padre y mis hermanos que habían fallecido. Yo era el único que bebía alcohol entre mis hermanos. Luego de un año arduo de trabajo talando árboles, conseguí el empleo que tengo actualmente. A los 30 años, conocí a mi actual esposa y formé mi familia. Pero mi hábito por el alcohol era como de costumbre. Un verano, no mucho después de haberme casado, insistí a mi esposa en instalar una carpa para vender en las orillas del mar. Pero, ayudar a mi esposa siempre quedaba como último lugar. En lugar de ayudar a mi esposa, bebía vodka coreano con un amigo que pescaba en la zona. Entre los dos, bebíamos como mínimo 40 botellas en un día. Esto es una cantidad inimaginable para una persona normal. Pero aún así, al día siguiente, era puntual con mi horario de trabajo. Y a la salida del trabajo, me retiraba poniendo la excusa de ayudar a mi esposa con las ventas, pero comenzaba nuevamente a beber alcohol. Y así se pasó todo un verano. Finalizando el verano, hicimos el balance de la cuenta de las ventas, pero solamente habíamos recuperado el dinero utilizado para la inversión y de todo lo que yo había gastado en alcohol. Seguramente mi esposa estaba molesta. Me pedía por favor que dejara el alcohol, pero yo pensaba que todas las relaciones interpersonales de un hombre comenzaban con una reunión con el alcohol. Pensaba que abandonar el consumo del alcohol significaba también dejar juntarme con mis amigos, mis compañeros de trabajo y con todas las personas de esta sociedad. Por eso, no podía imaginar en dejar el alcohol. Sentía que perdería la razón de vivir. Por eso le decía a mi esposa que preferiría que me diga que abandone el trabajo y me muera antes de que corte con el alcohol. En ese momento, mi apodo era el borracho Sun Yi. Como me gustaba mucho el alcohol y reunirme con las personas, invitaba a mi casa a mis compañeros de trabajo y a todas las personas que conocía para beber toda la noche. Siempre tenía preparado botellas grandes de alcohol para los huéspedes que venían a mi casa. Cuando mi familia iba a comprar alcohol al mercado, siempre le preguntaban, ¿cuántas botellas grandes necesita? Como la cerveza me llenaba enseguida, siempre optaba por el vodka. Y la copa no era la pequeña, sino el vaso de cerveza. Todos los veranos, tenía un amigo que venía de vacaciones con su familia y sus compañeros de trabajo. Cuando venía mi amigo de visita, mi familia quedaba fuera de mi interés y solo me dedicaba a beber con él día y noche, a tal punto que mi amigo volvía a su casa con la boca llena de ampollas. En la habitación principal tenemos colgado la foto del primer cumpleaños de mi hija, la más chica. Se supone que cuando nos sacamos una foto familiar, para dejar un recuerdo importante, debemos estar presentables. Pero como vivía todos los días borracho, en esa foto también aparezco mareado. Hasta ahora, esa foto donde estoy con los ojos dormidos por el alcohol está colgada sobre mi habitación principal. Como solía entablar relaciones interpersonales con el alcohol, cuando me pedían un favor no podía negarme, y muchas veces firmaba garantías a mi nombre y daba préstamos de dinero. Como las garantías y los préstamos se daban cuando estaba ebrio, si bien había gente que me devolvía el dinero, en varias situaciones tenía que devolver los préstamos por mi propia cuenta. Cuando mi esposa me descubría, se enfadaba, pero luego me ayudaba a resolver el problema del dinero, ahorrando nuestros gastos. Me sentía culpable por momentos, pero no podía abandonar la vida de alcohol y de diversión con las personas. En ese momento, siempre tenía en el auto una cocina portátil y utensilios de cocina para poder disfrutar y divertirme en cualquier momento. Amaba tanto beber y divertirme, a tal manera que un día en el que había acompañado a mi esposa y a mis hijos a la peluquería, les dije que me esperaran un momento, que ya volvería, y me fui a un local de alquiler de video.
En ese lugar me encontré con un amigo del barrio que me invitó a ir a beber unos tragos y fui con él olvidándome que había dejado a mi esposa y a mis hijos en la peluquería y volví a casa el día siguiente. Mi esposa se quedó sin palabras. Yo era una persona que frente al alcohol me olvidaba de mi esposa, mis hijos y de toda preocupación del mundo. De esta manera, invertía mi tiempo en el alcohol y en la diversión causando problemas a escondidas de mi esposa. Y cuando me despertaba de la resaca, me preocupaba por si me descubriría ella. En ese entonces, mi esposa iba a la iglesia. Un día, me acordé de cómo mi esposa oraba a Dios, e intenté orar tratando de buscar a Dios. Dios, por favor, resuelve este problema. Te pido que mi familia no sea destruida por este problema. Había orado así porque estaba frustrado. Hasta ahora, solo había nombrado a Dios cuando cantaba el himno nacional, pero jamás había imaginado que iría a la iglesia para buscar a Dios. Dios escuchó mi oración, se encontró conmigo y protegió a mi familia. Si lo pienso ahora, ha sido una enorme gracia. De esa manera comencé a ir a la iglesia. Pero como no iba porque tenía sed de la verdad o algo por el estilo, hubo un par de domingos en la madrugada que iba a jugar el fútbol y me enredaba con el alcohol y luego iba con las personas a la montaña, al lago o al mar, me divertía y volvía a casa muy tarde en la noche. Y juntándome con las personas, comía todo aquello que decían que era bueno para el cuerpo. Por supuesto, era yo quien iniciaba esos encuentros. Los días que no tenía fútbol, iba a escalar a la montaña. Los días que iba a escalar a la montaña, en vez de cargar botellas de agua, llevaba botellas de alcohol. Como había hecho el servicio militar en Yango, me sentía seguro en las caminatas. Podía escalar la montaña Sura Guidachón en pantalones cortos y pantuflas con una botella de alcohol encima, hasta que un guardaparque me amonestó diciendo que era un insulto a las montañas. De esta manera seguía tomando alcohol, divirtiéndome y firmando garantías escondidas de mi esposa, hasta que un día tuvimos un problema con una garantía y llegamos al punto de llegar a la bancarrota. El valor de la garantía era una suma de dinero impresionante, que no podría pagar aunque trabajara toda la vida. Finalmente, tuve que vender la casa y nos tuvimos que mudar a un alojamiento provisional. A pesar de eso, la deuda que había quedado era tan grande que mi esposa no soportó vivir así, y un día me pidió el divorcio. Sentí que se me caía el cielo, y le rogué que me perdonara, que jamás lo volvería a hacer. Pero el monto de la deuda era tan grande que ya no podía perdonarme fácilmente, y durante días no podía comer nada. Me sentí muy culpable. Es por eso que yo tampoco comí, y le seguí rogando que me perdonara. Luego, me enteré que mi esposa estaba ayunando y orando. Hasta ese momento, no sabía lo que era un ayuno, porque nunca había tenido fe. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Creo que yo soy beneficiario de esta palabra. Continué pidiéndole perdón y hasta prometí dejar definitivamente el alcohol. Pero mi esposa no me creía y me pedía que se lo demuestre. Luego, me presentó un hermano de la iglesia en Hangmao y me dijo que compartiera la palabra con él. Estaba dispuesto a hacer de todo para evitar el divorcio. De esa manera, el hermano de la iglesia Hangmao comenzó a compartirme la palabra de Dios. A pesar de que me compartía durante mucho tiempo, en mi memoria no quedaba ninguna palabra. Hasta que un día me buscó la siguiente palabra. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de todo aquel que cree en Él no se pierda abrió mis oídos. Si creo, ¿no me perderé? Si por haber vivido confiando en las personas, en cual yo puedo ver con mis ojos, mi vida terminó arruinada de esta manera, ¿cómo creer en la palabra de un Dios que no puedo ver? Tenía esperanzas, pero me sentía desolado. Hasta que me dijo, Jesús, quien es uno de los 4 grandes hombres de la historia, es el Hijo unigénito. No solo esta palabra, sino que hay una evidencia para que podamos creer en toda la Biblia. Esta evidencia es la resurrección, dijo el hermano. La resurrección no fue un hecho espontáneo, sino que ha sido profetizado en las Escrituras desde hace mucho tiempo atrás. Según las profecías, vino en forma humana a esta tierra, murió en la cruz y fue levantado de entre los muertos. Y así demostró, por medio de una evidencia histórica, para que todas las personas podamos creer que Él es el Hijo de Dios. Yo ya había escuchado sobre la resurrección, pero no sabía que este era un hecho verídico. Pero la razón por la que Él resucitó era para ser nuestro dueño. Me buscó la palabra del terrible pecado de vivir siendo uno mismo el dueño del corazón, y me dijo que debía arrepentirme y que debía creer a Jesús como el dueño de mi corazón. Estas palabras me sacudieron. En ese instante se cruzaron por mi cabeza todos los momentos que había vivido
y vi cómo había vivido mi vida como si yo fuera mi propio dueño. Perseguí la diversión porque yo era el dueño. En ese momento, no me quedó otra que postrar mis 2 rodillas. Sentí que todo lo mío se destruía completamente. Al instante, me arrepentí del pecado de haber sido dueño de mi vida y creí a Jesús como el dueño de mi corazón. Fue la gran obra del Espíritu Santo. Y un día que había ido a orar con mi esposa, oré diciendo: Dios, ¿por qué recién ahora te encuentras conmigo? Si se hubiera encontrado conmigo mucho antes, no hubiera hecho sufrir tanto a mi esposa. Esta oración salió naturalmente de mí. En el regreso a casa, me disculpé sinceramente con mi esposa diciéndole: querida, perdóname. Si me hubiera encontrado con Jesús antes, no te habría hecho sufrir de esta manera. Yo nunca había podido escapar de esa culpa que sentía hacia mi esposa. Siempre viví como un pecador. Pero mi esposa me respondió diciendo: he perdido mucha riqueza, pero estoy agradecida por haberte recuperado. Me había dejado sin palabras que no supe qué decirle. Por eso hay una palabra que me gusta mucho. Es la de 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Jesús mató completamente a mi viejo hombre en la cruz y me ha convertido en una nueva criatura. Jesús no me juzga por la vida que haya tenido en el pasado. Es más, dice que murió por alguien como yo. Por un lado me sentí apenado, pero por otro lado alegre y agradecido. Luego de haber creído a Jesús resucitado como mi dueño, comprendí que mi cuerpo es el templo donde habita Dios y dejé completamente el alcohol. Cuando yo decidí cortar el alcohol, mi esposa me dijo que pensaba que jamás abandonaría el alcohol. Y finalmente, abandoné el alcohol. Y cuando me ofrecían beber en las reuniones de trabajo, les rechazaba diciendo: tengo problemas de salud. Si bien eso era cierto, pues sufría de reumatismo, me di cuenta que no era la manera de negarme a beber. Un día, en una cena laboral, mi jefe del trabajo me ofreció alcohol. Y le contesté: no tomo alcohol porque creo en Jesús y voy a la iglesia. Sorprendentemente, mi jefe se asombró ante mi respuesta, respetó mi decisión y luego no me ofreció más. A partir de ese momento, pude decir con confianza en todas las cenas laborales que no consumía alcohol porque creía en Jesús. Sin embargo, tuve un momento de crisis. Luego de 7 meses, tuve un viaje de negocios. Mis compañeros del trabajo me ofrecían alcohol continuamente, sin saber que yo había dejado de beber y en contra de mi voluntad, bebí un par de copas. Había tenido el pensamiento de que nadie sabría porque estaba de viaje, ya que en ese momento le tenía más miedo a mi esposa que a Dios. Pero esa noche fue terrible por los vómitos y la diarrea. Mediante esa experiencia pensé: Dios me creó como una persona que ya no tiene ninguna relación con el alcohol. Por más que haya bebido en grandes cantidades, no tengo ningún recuerdo del pasado en el que haya vomitado de esta manera. Luego de ese episodio, hasta ahora no he vuelto a tomar una copa de alcohol. Realmente es algo que hizo Dios. Amén. Las esposas de mis compañeros del trabajo me decían: tú amabas mucho el alcohol. ¿Cómo es que lo has podido dejar? Hasta me pedían que por favor llevara a sus esposos a la iglesia para que también dejaran el alcohol. Entonces yo le respondía: crean en Jesús. Todo se resuelve cuando creen a Jesús, quien murió y resucitó para ser dueño del corazón. Luego de esos cambios, un hermano de la iglesia que vivía en Gwonju fue a compartir el evangelio a un conocido de mi hermano que ya falleció, cuando estaba internado en el hospital de Gwonju. Fue a compartir el evangelio y le dijo que tenía que creer en Jesús. Y él le contestó dudando: en toda mi vida no he pensado ni en la jota de Jesús. ¿Con qué mérito creeré en Jesús ahora que estoy al borde de la muerte? Y luego le dijo: pero viendo cómo cambió ese hermanito, que era la oveja negra, algo debe de haber. Y finalmente creyó en Jesús como el dueño del corazón. Cuán grande era el cambio de mi vida, que se vio reflejado en los ojos de aquel hermano que pudo decir algo así. Un amigo que era pastor en Ijae también me dijo: wow, pensé que todo el mundo podría creer en Jesús, excepto tú. Dios ha salido al encuentro con alguien como yo. Ahora que creo en Jesús resucitado, como Señor mío y Dios mío, intento hacer una vida ejemplar delante de las personas del trabajo. Y comparto el Evangelio cada vez que tengo tiempo. Lo que más me produjo alegría luego de creer en Jesús es haber compartido a mi mamá, que siempre sufrió por mí. Ella creyó en Jesús y ahora puede ir al cielo. Mientras más pienso sobre esto, simplemente estoy agradecido. Actualmente tengo 3 hijas. Las primeras son gemelas. A decir verdad, no recuerdo bien cómo las he criado.
Cuando mi esposa se esforzaba mucho por criarlas, yo siempre regresaba ebrio a casa. Cuando entraba a casa luego de haber bebido alcohol, me derretía al ver a mis hijas durmiendo. Entonces, yo frotaba mi cara sobre la de ellas diciéndole, llegó papá, y las terminaba por despertar, pero yo quedaba dormido. Y mi esposa debía mimar a las niñas para volverlas a dormir. Para poder escribir este testimonio, les pregunté a mis hijas sobre mi pasado, y en una sola frase me dijeron que nunca me vieron estar en casa. Por supuesto, ellas tenían razón. Salía a trabajar cuando ellas dormían, y volvía de trabajar cuando dormían. Con el solo hecho de que me reconozcan como papá, es para agradecer. Pero ahora mis hijas me quieren mucho, y dicen que quieren casarse con un hombre como yo. Si fuera mi imagen anterior, no podrían decir lo mismo, ¿verdad? Al creer en Jesús resucitado como mi dueño, se ha restaurado la familia que estuvo al borde de la quiebra. Ha cambiado totalmente el ambiente del hogar donde era una tempestad por mi culpa. Mi vida matrimonial está mejor que cuando estábamos recién casados. Creí que nada de este mundo podría cambiarme. Pero mi familia y la vida laboral se estabilizó solo por medio del encuentro con Jesús resucitado. Yo, que era amante del alcohol, viví pensando que era mi propio dueño. Pero luego de haberme arrepentido y haber recibido en mi corazón a Jesús resucitado como mi verdadero dueño, estoy viviendo el reino de los cielos aquí en esta tierra. Trabajé 30 años como cartero que trae la noticia al mundo. Dios me hizo comprender que Él ama tanto a las almas por medio del libro de Jonás. Ahora que Jesús resucitado es el dueño de mi vida, solo me queda vivir como portavoz de la buena noticia del Evangelio a los que no conocen a Dios y a Jesús. El Todopoderoso vino a esta tierra y se fue. Anhelo con todo el corazón que crean en su corazón a Jesús como su dueño, quien resucitó y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios y vivan una vida del cielo aquí en la tierra. Muchas gracias.